Lehenengo eta behin, eskerrik asko, eguerdi on, y sí quería hacer una referencia a la trayectoria del VIA, que cumple su sexta edición, que fue una aventura de hace 10 años, de Jesús, en la delegación de Machalen y de todo el equipo, y que ha ido transcurriendo, siempre tomando el relevo, a través de Íñigo, ahora de Pablo, Asier y todo el equipo fantástico, y por supuesto con la ayuda, patrocinio, colaboración de instituciones que han apostado por ello, y que creo que pasado este tiempo, estaba pensando sentado ahí, que es un auténtico lujo que podamos tener este tipo de foros y de espacios para seguir poniendo en común cuestiones tan interesantes como las que han salido aquí, ¿no? Que yo diría que, no sé quién ha sido el que lo ha dicho, no sé si ha sido Alex, Javier o Álvaro, creo que ha sido Álvaro, quien ha hablado de que, bueno, de que estábamos haciendo un recorrido, digamos, de una escala, a vista de pájaro, ¿no? A centrarnos ya casi en el microscopio. Y bueno, ya Asier ya ha subido un poquito también ha vuelto a bajar, o sea, porque ha abarcado diferentes vistas. Pero yo creo que en todas ellas había, bueno, siempre ha salido como tres ideas en común, ¿no? Primero un posicionamiento, un posicionamiento primero de caracterización e entendimiento de nuestro territorio, ya sea en cuanto a región, ámbito, digamos, municipal, ámbito más local, ámbito también de Vizcaya. Después ese entendimiento, y a la luz del entendimiento, pues ver cómo primero tomar medidas de prevención contra el cambio climático, crear, o sea, generar territorios resilientes, ¿no? Desde ese entendimiento de costa, núcleo urbano, ribera, en el caso territorial, Vizcaya, Euskadi, incluso Bilbao, ¿no? Hablamos en Bocho, con unas características muy peculiares. Luego hablamos de una transición energética, de unas medidas de reducción de consumos, de ahorro energético, de ahorro económico, ¿no? De unas, bueno, cumplimiento de medidas, ¿no? Que nos sigan desde Europa, muy exigentes. Y luego hablamos de fruto de esa transformación también y de esa reducción, una ya aplicación de una economía circular, ¿no? O sea, qué herramientas estamos utilizando y a través de esas herramientas también, bueno, pues digamos, hacer una utilización responsable, ¿no? de todo ello. Y yo creo que es una buena noticia también pensar que en todos estos procesos, pues el colectivo de arquitectos, arquitectas, ingenieros, bueno, industrias creativas, etcétera, pues tenemos bastante que aportar, ¿no? Y luego otra cuestión que ha salido y que es por la que empezaría, porque ha salido, bueno, de una manera más o menos explícita, es la colaboración entre distintos agentes, ¿no? Bueno, hemos visto en vuestro caso un proyecto súper interesante, muy ambicioso, pero a la vez que está dando sus pasos, y con muchas administraciones públicas, con entidades, con centros de investigación y también con otra parte más privada, ¿no? En vuestro caso también, cuando hablas de vamos a recoger ese guante, ¿no? Porque tenemos que impulsar, ¿no? para lograr ese objetivo. ¿Cómo veríais vosotros? O sea, porque yo tengo claro que a pesar de las dificultades, creo que se está trabajando mucho y bien en la coordinación entre las distintas administraciones. Veo que también se están tomando medidas respecto a otros agentes, pero ¿qué medidas o, bueno, qué más creéis que se podría hacer? Por ejemplo, estaba pensando en el Waste Lab que ha puesto en marcha la Diputación, ¿no? Esos foros, centros, concienciación, por otra parte licitaciones para que también los agentes privados pues
tomen conciencia activa, ¿no? Con medidas prácticas y puestas en práctica, ¿no? No sé, ¿cómo veis que se podría llegar a avanzar? ¿O creéis que se está, bueno, en este punto estamos en un momento que, bueno, se están dando pasos, no sé. Por romper el hielo. En muchos casos yo creo que también falta información, sobre todo si estamos pensando en particulares, en vecinos, vecinas de los distintos municipios. Yo creo que todavía hay bastante falta de información en cuanto a cuáles son las alternativas, cuáles son los inconvenientes o las trabas a las que tengo que enfrentarme y que tengo que valorar antes de meterme en una situación de esta. El tema de las comunidades energéticas, por ejemplo, me parece que es un tema en el que tenemos que trabajar. Nosotros lo hemos puesto como objetivo para el año próximo, sobre todo en la parte de información de esta cuestión, porque incluso para las propias administraciones públicas, bueno, quizá para Gobierno Vasco y Diputación, que andan más metidos en este tipo de proyectos, lo tienen más claro, pero para municipios también resulta complicado el saber cuál es el marco regulatorio en el que te estás moviendo, cuáles son las normas que tienes que prever como administración pública por una parte, pero luego también de cara al privado, qué fórmulas se pueden articular de colaboración público-privada en esas comunidades energéticas. Bueno, son cuestiones solamente en la parte normativa que incluso para nosotros pueden resultar bastante enrevesadas. No te digo ya nada para una comunidad de vecinos que se esté planteando el meterse en una cuestión de estas. Y por lo tanto yo creo que una de las patas importantes, y donde nosotros por lo menos queremos hacer hincapié, es en la parte de la información y en la parte de aclarar dudas y orientar un poco, ¿no? Oye, bueno, nosotros queremos meternos en esto, ¿qué podemos hacer? ¿En mi edificio tiene sentido? ¿No tiene sentido? Bueno, pues igual en tu edificio no, pero en el edificio de al lado sí. Bueno, pues vamos a hablar con la comunidad de al lado, y igual entre las dos comunidades se puede articular algo, ¿no? Ese tipo de procesos se tienen que ir sembrando, pero yo creo que una parte importante primera es la parte de la información. Y igual que la factura eléctrica, pues la gente cuando le llega a casa no la entiende, pues cuando le hablas de comunidades energéticas, pues ya todavía le suena más a chino. Bueno, y entonces, ¿voy a ahorrar dinero? Sí, pero primero tienes que poner dinero. Y eso, pongo dinero, sí, ya. Entonces ¿cuándo ahorro? Bueno, pues ese tipo de cuestiones son las que realmente yo creo que hay que aclarar para que la gente se anime a empezar a andar ese camino, ¿no? Yo, por aportar también, bueno, me parece muy interesante cómo hemos abordado todos desde nuestro punto de vista, desde la empresa privada, desde la empresa pública, ¿no? Este problema que es general y nos atañe a todos, ¿no? Pero sí que me quedo con que cada uno de nosotros hemos aportado un cambio en la manera de hacer que se venía haciendo desde de forma tradicional prácticamente y sin apenas cambios desde las últimas décadas. Me parece que ese granito que aportamos todos sí que es importante, que, bueno, como aspecto positivo, ¿no? Que sí que estamos cambiando nuestra forma de hacer frente a un objetivo común y, bueno, pues parece que sí que se están logrando cambios, ¿no? Y esos, también comentabas tú antes, ¿no, Marimar? El ejemplo que se está dando, me parece muy importante. ¿Qué más se puede hacer? Pues dar ejemplo, ¿no? El dar ejemplo ya sea desde los organismos públicos como desde la empresa privada, ¿no? En decir, oye, esto lo hemos hecho así, ha funcionado, se puede hacer, ¿no? Y podemos llegar a conseguir esos objetivos. Entonces a mí me parece fundamental esa motivación de cambio que parece que tenemos y el ejemplo que podemos dar, ¿no? Así que, bueno, creo que estamos todos en eso, pero que hay todavía mucho camino por recorrer. Yo ya por continuar la ronda, si os parece, pues bueno, yo estoy muy alineado con lo que indicaba Asier, ¿no? Creo que el tema de la divulgación, digamos, nosotros en la implementación de comunidades energéticas, muchas veces lo más retador es conseguir, trasladar toda la información, confianza, no solo a ayuntamientos, sino también a la ciudadanía, ¿no? Como bien es indicado, que hay que invertir para me voy a ahorrar, eso genera cierta inquietud. El modelo de funcionamiento es complejo y seguramente debería ser más simple, ¿no? Pero sobre todo que la ciudadanía entienda bien los conceptos, pues a nosotros, por ejemplo, es retador, vamos a decir, ¿no? Y que tengan interés. Y luego añadiría que, bueno, pues que creo que se están dando buenos pasos adelante en este sentido, en cualquier caso, y creo que de hecho las autoridades locales apoyan mucho ese tipo de iniciativas, tienen ya unas directivas claras que ayudan a que se desarrollen este tipo de proyectos.
Y por añadir algo así un poco diferente, diría, pues bueno, que nos lo digo a todos, ¿no? El hecho de también implementar iniciativas cuando la tecnología también ha avanzado. Es decir, yo a veces percibo cuando estoy con pues, diferentes municipios, damos charlas divulgativas, ¿no? Cierto rechazo a veces cuando parece que hay una imposición del uso de ciertas tecnologías que apoyan la descarbonización, pero su coste llega directamente al ciudadano, ¿no? Para mí un ejemplo muy claro en mi entorno es el vehículo eléctrico, ¿no? Ahora buscamos coches sin emisiones, etcétera, limitamos el acceso al centro de las ciudades, pero hay mucha gente que tiene ahí cierto rechazo por el coste que tiene el vehículo eléctrico, ¿no? Cuando no tiene muchas ventajas a nivel de mantenimiento, etcétera. Pero bueno, creo que ahí tenemos que ser cuidadosos con avanzar alineados cuando la tecnología está ya madura y preparada para aterrizarla, ¿no? Pues también nosotros como trabajamos con la eólica, por ejemplo, y vemos nosotros a nivel comunidad energética no la estamos, digamos, promocionando. ¿Por qué? Pues el coste de una instalación de una turbina eólica puede estar a nivel urbano, sobre todo. Hablo de unos 4.500 euros el kilovatio pico instalado, cuando en fotovoltaica son 1.000 euros kilovatio pico y la amortización es en un periodo muy limitado y comienzas con los ahorros. Pues hay ciertas soluciones que a día de hoy, digamos, todavía tienen que seguir trabajando, las baterías en sí, etcétera, para que lleguen a la sociedad y no se perciba como un problema más que una solución, ¿no? O un obstáculo o un inconveniente más que una solución. En la industria muchas veces se percibe una pérdida de competitividad cuando hablamos de integrar soluciones de descarbonización, cuando debería ser justamente lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser cuidadosos para dar esos pasos desde mi enfoque. Vamos. Continuando la ronda y el orden, porque somos gente ordenada, y recogiendo un poco el mensaje que se ha ido lanzando, que yo creo que coincide plenamente con lo que hemos planteado, ¿no? Antes coincido plenamente con Asier en la información. Es una materia en la que a nivel ciudadano y sobre todo en la escala local, un ayuntamiento grande evidentemente, pero cuando hablaba antes hacía la referencia a que Vizcaya, la mayoría de los municipios son de menos de 5.000 habitantes y de esos municipios la mayoría son de menos de 2.500. Son municipios que pues no tienen la capacidad de información o de gestión en estas materias, y por eso precisamente creo que es importante que las administraciones que estamos por encima pues ayudemos para que haya pues esos puntos de información al ciudadano y se faciliten ese tipo de iniciativas desde los municipios pequeños. Y me quedo también con la parte de la acción ejemplarizante, que es fundamental. Desde la administración tenemos que predicar con el ejemplo, como decía Loro, para que se vea que las cuestiones que se llevan a cabo y que llevamos a cabo son factibles y que eso es traspolable a otros, ¿no? A otros ámbitos, a la empresa privada, y sobre todo con el mensaje esperanzador, ¿no? Antes, cuando he terminado, me decían, mensaje esperanzador, claro. Tenemos que hacer el diagnóstico, tenemos que saber de dónde venimos, cómo estamos, pero tenemos que también ser conscientes de que tenemos mucho por hacer y podemos hacer mucho. Y en ese sentido, la colaboración público-privada a la que hacía referencia en la pregunta, por no escaparnos de la pregunta que nos habías hecho, creo que sin duda las administraciones podemos llevar a cabo muchas iniciativas, pero si en esas iniciativas no contamos también con la parte privada, que seguramente tiene la capacidad de llevarlas y desarrollarlas muchísimo más allá, nos estaríamos quedando cortos en el recorrido. Entiendo que en Vizcaya, desde luego, y en Euskadi, la colaboración pública-privada ha sido un modelo, una forma de hacer, y creo que los réditos y, ¿no?, los resultados están ahí. Creo que tenemos que seguir apostando por esa vía. Tenemos que ser valientes y pues asumir, antes lo comentábamos, ¿no? Hay que poner en marcha, muchas veces habrá proyectos que quizás no salgan adelante, pero desde luego la apuesta está en llevar a cabo iniciativas y apostar por esa vía. Pues por orden, como que me queda la última, pues me han ido agotando las ideas. Vale, comparto lo que se ha dicho plenamente. En el tema de la información, lo he comentado en la presentación con el tema de científico. En el tema de información también tenemos que ser un poco, intentar vencer los bulos. O sea, realmente
tenemos hoy en día con la ciudadanía, y eso es lo que está generando incertidumbre, que y vuelvo un poco al debate de las redes sociales, como todo el mundo opina, es opinador, es experto, todas somos expertas en todo, pues al final se generan determinados mensajes, que es que en esa información tenemos que vencer esos mensajes cuando tengamos el rigor y el desarrollo tecnológico apoyando esos bulos. Me parece importante. Luego, otra cosa que, por complementar, me parece la capacitación. O sea, la información está bien, pero como ahora el trabajo es multidisciplinar, o sea, ahí tenemos un reto también entre las diferentes disciplinas. Y claro, yo que soy química analítica, si tengo que ir a convencer a una vecina y voy con mi estructura analítica a convencer a esa vecina de que tiene que apostar por algo, y que realmente cuando ahora le digo que va a ahorrar, pero ella lo que ve es que ahora tiene que poner dinero, y lo hago desde un lenguaje que no me entiende, pues ahí también volvemos a tener barreras. Entonces, el tema de capacitación y transversalidad me parece fundamental. Desde la administración pública, pues somos un motor de compra y contratación. O sea, ahí tenemos un buen instrumento. Si licitamos bien, realmente lo que nos aporten es mejor. ¿Qué he visto también de positivo? Pues que tenemos ejemplos claros de los proyectos que nos han presentado, que pensando en la transición energética y en una descarbonización no se han olvidado de la adaptación al cambio climático, y hay soluciones naturales en esos proyectos. Hay tejados verdes compatibles con infraestructuras fotovoltaicas. Entonces, bueno, en esa parte ahí es donde también tenemos que arriesgar. O el proyecto de Zorrozaurre, que decimos, como decía así, somos un bocho, no tenemos suelo. Pues ahí es donde nos tenemos que reinventar, donde tengamos legados, pues hacer como en Zorrozaurre. En Zorrozaurre pues hemos tenido y se ha tenido que recuperar ese suelo para ponerlo otra vez en valor. Entonces, el tema de comunidades energéticas, yo vuelvo a lanzar también un guante a los municipios pequeños. Hemos visto municipios que no son tan grandes que ya están apostando por comunidades energéticas, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, ¿no? Que han sido igual los que han generado la inquietud, pero muchas veces porque es que pueden hacerlo, porque en un municipio pequeño, pues con que hables con uno o dos interlocutores, ya has hablado con quien tiene la capacidad también de tomar decisiones, y que muchas veces es mucho más difícil que en un ayuntamiento como Bilbao, pues que es mucho más grande, que vale, tiene más recursos, pero tiene que llamar a varias puertas a la hora de tener que hacer algo, ¿no? Entonces, en clave positiva, pero también tenemos retos, y tenemos que aprovechar qué mecanismos nos funcionan. Porque si ya tenemos instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento, no inventemos más, integremos las cosas. Si tenemos redes de trabajo de colaboración público-privada, pues como el ejemplo que planteabas tú, o pues yo por cercanía, el Basque Ecodesign Center, son empresas que empezaron a trabajar en ecodiseño, que ahora ya están trabajando en sus planes de descarbonización, pero también nos están pidiendo soporte para toda la parte de riesgos climáticos, cómo la tienen que incorporar, porque es que el mercado te lo está pidiendo. Pues que muchas veces es la regulación, pero otras veces el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay retos que tenemos que ir en esa, pero también tenemos que incrementar un poco la ambición y el ritmo, porque hay que acelerar el ritmo y las señales son claras, ¿no? Y en ese sentido, Álvaro comentaba al comienzo de su exposición que habían identificado, o ARUP había identificado, un nicho muy claro de una tipología edificatoria, que al final... sí, bueno, sobre todo se refería al sector salud, ¿no? Salud, que sí. un poco, pues, es un poco el tema de los dos proyectos que hemos traído hoy eran del sector salud, ¿no? Y nos parecía muy interesante ver cómo el peso del sector salud, pues en la huella global es importantísimo, ¿no? Bueno, es verdad que son las infraestructuras hospitalarias, pues ya lo sabéis, son siempre con sistemas súper redundantes, porque nada puede fallar, siempre hay un equipo
que sustituye al que ha fallado. Bueno, las necesidades de energía son brutales comparadas con, por ejemplo, los ejemplos residenciales que podemos tener, y bueno, nos parece que es un ejemplo de edificación muy significativo para actuar en él, ¿no? Y para demostrar que se puede llegar a edificios de cero emisiones. En este caso, bueno, también señalar en cuanto a la colaboración público-privada, es verdad que me parece también muy interesante que bueno, siempre desde el punto de vista, desde las licitaciones públicas, se haga especial hincapié en potenciar y en valorar las bondades de sostenibilidad y eficiencia energética, que es algo que hoy en día pues prácticamente se está haciendo en cualquier licitación que encuentres, ya sea desde para un proyecto urbano o de edificatorio o de cualquier tipo, ¿no? Y en nuestro caso concreto es verdad que eso ha funcionado muy bien. Había unas pautas ya marcadas de sostenibilidad y eficiencia energética ya desde el pliego, que evidentemente se han trasladado y se han conseguido, ¿no? O incluso creo que se han mejorado, ¿no? Y se han ofrecido ideas que también la administración las ha recogido, y de buen gusto, ¿no? Bueno, lo he comentado, pero los dos proyectos que hemos presentado son proyectos en los que hemos participado con la administración pública, el Servicio Madrileño de Salud y el Servicio Andaluz de Salud. En ese sentido, ese diagnóstico inicial, bueno, y vuelvo un poco a poner en común, también tiene que ver con un diagnóstico, por ejemplo, que ha presentado Asier, en el cual pues se tiene muy bien identificado cuáles son los grandes, ¿no? Los grandes paquetes a los que hay que atacar, ¿no? O sea, que al final la importancia de hacer bien esa primera toma de datos, ese diagnóstico, esa caracterización, ¿no? O sea, para, digamos, no disparar. Sí, no quedarte en el margen, ¿no? Que sí, quizá, sí. ¿no? Y vamos a atacar realmente a, bueno... También hace falta, un poco cogiendo el ejemplo que se comentaba ahora de las infraestructuras sanitarias, también cierto grado de imaginación para ver cómo resolver ese tipo de problemas. Estoy pensando en nuestro hospital, por ejemplo, ¿no? El Hospital de Basurto, que está gestionando ahora un proyecto importante de renovación de sus sistemas de calefacción y de agua sanitaria, agua caliente sanitaria, un proyecto muy ambicioso que están abordando con colaboración con el Ente Vasco de la Energía y con otras administraciones, pero claro, tenemos luego unas edificaciones que son monumento. ¿Cómo intervienes en el Hospital de Basurto para hacer energéticamente eficientes esos edificios, respetando a su vez ese máximo nivel de protección que tiene, que además no es un C, no es un D, es un A, el nivel de protección que tiene el Hospital de Basurto, ¿no? Entonces, bueno, las complejidades todavía son mayores, y yo creo que en esta parte yo creo que todavía hace falta también cierta investigación en cuanto a nuevas técnicas, en cuanto a nuevos materiales para abordar este tipo de rehabilitaciones, porque bueno, en tema de fachadas ventiladas o de SATES el mercado ha avanzado muchísimo. Ahora hay unos materiales fantásticos que hace 10 años no existían, pero si estamos hablando de rehabilitaciones de este tipo de edificaciones, bueno, alguien me puede decir, todo se puede hacer. Hombre, sí, claro, pero lo que no puede ser es que te cueste como 2 veces levantar el edificio, el hacer eficiente ese edificio, porque tienes que hacer unas intervenciones desde dentro que consisten prácticamente en vaciar todo el edificio para poder aislarlo de una forma eficiente, ¿no? Y eso a la vez que estás manteniendo el servicio público que se da en ese edificio, que también no se nos puede olvidar que estas escuelas o estos hospitales no los podemos cerrar para una rehabilitación integral que suponga prácticamente una demolición completa por dentro, para aislarlo por dentro el cascarón, vamos a decir, y generar un edificio súper eficiente energéticamente, ¿no? Entonces, yo creo que también hay cierto grado de investigación sería necesario para este tipo de intervenciones en edificios que son complicados. El Palacio del Ayuntamiento o el Palacio Foral, pues me imagino que estaremos parecido para cuando tengamos que hacer... Por eso pasamos tanto calor el día de San Ignacio. Sí, porque sí que es cierto que a nivel de regeneración urbana, ¿no? Integral, bueno, se han puesto en marcha programas, bueno, desde el Gobierno vasco, no sé si está por ahí Nacho, bueno, que al final lo que han puesto en práctica, y creo que de una manera también
pues en la línea de lo que decíamos, ¿no? Atacando los grandes paquetes que son prioritarios, pues es, ¿no? Pues esos barrios vulnerables, esos barrios con un parque edificatorio que realmente en Euskadi y Vizcaya pues está muy envejecido, y con unas construcciones de hace 60, 50, 70 años, mucho antes de que se empezaran a hablar de cuestiones energéticas. Y también ligado a eso, pues cuando se habla de regeneración urbana integral, pues ligado también a la urbanización, o sea, aspectos de urbanización que, como esos barrios pues generalmente suelen estar en unos ámbitos pues de orografías difíciles, bueno, la orografía que tenemos aquí, pues al final también hay que pensar en ya aplicar medidas de resiliencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que en esos grandes paquetes ¿no? de rehabilitación, de vivienda, pues se han dado pasos, pero sí que es verdad también que hay esos ejemplos, ¿no? que comentas, de edificaciones singulares, ¿no? que quizás pues hace falta dar un paso más, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, por aportar sobre este tema, bueno, coincido que es verdad que si ya el ejercicio es sobre un edificio a reformar en vez de sobre un edificio de nueva planta, el ejercicio es bastante más complejo, ya si tiene una protección de patrimonio todavía más. Y bueno, ya si el uso es un uso el que no puedes parar como un uso hospitalario, por ejemplo, pues ya todavía se complica más, ¿no? Y nosotros tenemos el ejemplo de algunos, 4 proyectos en concreto que hemos hecho con el Servicio Madrileño de Salud, en el que sí que hemos hecho una intervención, bueno, no tiene nada que ver, pero desde el punto de vista de las instalaciones, para tratar de mejorar esa eficiencia energética de 4 centros sanitarios, ¿no? No son del tamaño del Hospital de Málaga, pero sí que nos han parecido muy interesantes. Supongo que es en la línea de lo que no sé si has comentado tú, Asier, que habéis hecho con algunos edificios públicos sanitarios. Y sí que es un reto, pues un reto todavía mayor, ¿no? Pero interesante. Yo ahí añadiría que creo que hay, aparte, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis comentado y en lo que a mí me compete, y si puedo aquí intentar ayudar, efectivamente hay un reto brutal desde el hecho de la eficiencia energética en los consumos derivado pues de una mejor aislamiento de estos edificios, ¿no? Pero también de dónde viene la energía, ¿no? El hecho de, pues habéis comentado, uno de los edificios más modernos que tenemos en Bilbao, la antigua Lóndiga, pues es de los que más consume actualmente, ¿no? Porque al final también da una gama de servicios a los ciudadanos que encima hay una expectativa de que lo hagan por parte de la ciudadanía. Tampoco puedes no hacerlo o limitarlo, ¿no? Ya bajar la temperatura de las piscinas me parece muy osado por vuestra parte. No sé, pero doy fe que lo han hecho. Y yo lo aplaudo, pero es osado. Pues genera pues a gente sobre decir, oye, yo quiero tener una situación de confort mayor, ¿no? No soy tan generoso con el hecho de tener, o no me inquieta tanto la eficiencia energética. Yo lo que veo es que también hay otra vía de mejora o hacer más eficientes los edificios, es de dónde viene la energía que se consume. Como hemos comentado, pues en muchos casos viene todavía de generación fósil. Yo sigo con el libro Las comunidades energéticas, es lo que me compete y lo que puedo aportar aquí realmente. Y comentábamos también pues en la ciudadanía lo que le cuesta el hecho de decirle, oye, tienes que invertir para luego ahorrarte, y dice, oye, quieto parado, ¿no? Yo igual pues prefiero no invertir y ya está. El hecho de casar bien la generación y el consumo, ¿no? Hay un dato que, bueno, un hospital que es un gran consumidor puede ser un problema o puede ser una ventaja, ¿no? Yo, por ejemplo, nosotros lo que vemos en comunidades energéticas, en muchos casos, en la generación que puede haber para que la ciudadanía aproveche la energía fotovoltaica, no casa con sus hábitos de consumo al 100%, incluso al 50%. ¿En qué aspecto? Desde que entre semanas, desde que sale el sol hasta que se mete, estamos fuera de casa, y el fin de semana, si hace bueno, también, es decir, entre semana porque estamos trabajando, y en verano porque estamos, y el fin de semana porque estamos de ocio, ¿no? Y entonces nuestros usos, o sea, nuestro uso en casa de esta energía no es tan eficiente como si puede ser un hospital. Pues por ejemplo, nosotros hay comunidades que han funcionado, pues por ejemplo, utilizando instalaciones privadas en edificios y usando la energía, por ejemplo, que sobra en un hospital, que siempre lo va a necesitar. De esta forma el hospital autoconsume sin hacer obras en sus propias instalaciones, y el privado hace una obra que encima supone un coste mucho menor, porque realmente el hospital también está
pues pagando por esa energía que se generan en edificios colindantes, ¿no? No es fácil aterrizar esto que acabo de comentar. Sí que es una realidad y algo que se podría hacer, pero no es fácil porque efectivamente pues es un término legal, regulación. Nos pasa con edificios públicos. Los paneles fotovoltaicos para autoconsumo en colegios, los meses de más soleamiento, que son los meses de verano, el colegio está cerrado y no tiene ningún consumo. Entonces, eso, efectivamente. No te sirve para autoconsumo. Tendrías que tener la capacidad de verter a la red, que justo los meses de verano, que es cuando el colegio está cerrado, que es cuando más energía está generando, que la puedas aprovechar de alguna manera, ¿no? Por eso hay que buscar soluciones diferentes, ¿no? Y hacer desde otra perspectiva, porque además de las complejidades de los propios edificios en sí, o de las complejidades, ¿no? O de la complejidad del territorio, que ya por la orografía comentaba así era antes, ¿no? En Bilbao, si vemos el caso de Bilbao, pues ¿dónde tenemos suelo? Pero a nivel de territorio, Vizcaya, desde luego, bueno, ahora tenemos algo mejor tiempo que antes, ¿no? Últimamente, pero desde luego no es el paraíso del sol para la energía fotovoltaica. La energía eólica tiene los problemas que tiene, porque además Vizcaya es un territorio muy pequeño, tiene 3 parques naturales y una reserva de la biosfera. Y todo esto en muy poquitos kilómetros y hay que compatibilizar, entonces resulta complejo. Entonces evidentemente pues todas estas vías son las que hay que explorar y las comunidades energéticas también pues pueden ser ahí una fórmula para generar autoconsumos y soluciones, ¿no? Y divulgar ahí también diría, ¿no? Porque es lo que permite más la comunidad energética. Sí. Y sobre todo, o sea, en este ámbito de divulgar, que afloren las buenas experiencias y que afloren con los tropiezos, porque de los tropezones se aprende muchísimo, de los errores. Entonces, toda la identificación de buenas prácticas y puesta en valor de cosas que funcionen con las lecciones aprendidas, o sea, en cualquier ámbito, desde la iniciativa más pequeña a la iniciativa más grande, es importante. En este caso, yo, porque día a día trabajo en IOBE, pero últimamente EVE y IOBE colaboramos 100%, sí que me suena que en el ámbito del BEC con Cruces ya están buscando sinergias ahí también de colaboración. Entonces, o sea, quiero decir, donde tengamos espacios de oportunidad, pues también habrá que ubicar para garantizar esos servicios. Las partes, las zonas protegidas, los cascos históricos, ¿no? Una de las experiencias que se ha trabajado en el LIFE en Gasteiz es en el casco medieval. Entonces, bueno, es difícil, o sea, no es imposible, pero ahí desde luego no podemos tener la misma ambición y cuando vamos a trabajar dónde están las prioridades, pues bueno, pues hay que ir buscando esas prioridades que, como dirían nuestros hijos y nuestras hijas, nos renten a corto, ¿no? Entonces, hombre, lo que no podemos hacer, y a veces esa es la parte que desde la administración pública la ciudadanía nos reclama más, es hacer algo nuevo y no hacerlo bien o lo mejor posible. Y si no es así, expliquemos por qué no se ha hecho así. Porque esa es la parte que muchas veces nos lleva a que vayamos a los foros de participación y nos digan, sí, estás diciendo esto, pero luego estás haciendo lo otro, ¿no? Entonces, ahí también como pues tenemos que ser honestos, muchas veces en decir, oye, mira, esto lo hemos hecho así porque este plazo tenía que ser así, esto es una fase 1 y mañana miraremos una fase 2. Pero esa es la parte, yo creo que en la acción ejemplarizante que nos suele faltar, el explicar cuando algo nuevo no se hace al 100% como sobre el papel se tendría que hacer, por qué no se ha hecho y qué se va a hacer en el futuro para ir cumpliendo eso. ¿Hay una pregunta? Yo, desde mi perspectiva, veo las cosas más fáciles. O sea que la realidad no es así. Buenos días. Que digo que yo desde mi perspectiva veo las cosas más fáciles, aunque en la realidad no sean así. O sea, hay libros, como por ejemplo libros de arquitectura bioclimática en un entorno sostenible y otras publicaciones de gente española, ¿sabes? Que sabe del tema.
Lo que pasa es que parece que hay soluciones que valen para todo y no valen para todo. Para cada edificio hay una solución. Entonces por ahora dicen, no, fachadas ventiladas y tal. Pues obviamente en Basurto no puedes tocar la fachada, tienes que invertir tus esfuerzos en minimizar la demanda energética de los edificios, ¿no? Entonces hay que coger cada pabellón, ver su orientación, ver qué soluciones puedes tomar, actuar del interior al exterior, que es donde, sin quitar espacio interior. Pero bueno, que te vas a Suiza, a SIGA, que yo estaba allí, y te explican las soluciones que tienen de hermeticidad y las aplicas. O te vas a fabricantes de productos de otros países donde ya se han tomado soluciones de rehabilitación y las aplicas. Lo que no puedes pretender es hacer con sistemas de construcción arcaicos soluciones de rehabilitación energética actuales. No, luego pasa lo que pasa. Colocas una ventana de PVC en un edificio de mampostería y todas las uniones entre la carpintería y la ventana te entra el aire porque no lo has hecho bien. Entonces yo, no sé, tengo 32 años, lo veo más fácil. Lo único que no, la realidad no es así, pero la gente hace una rehabilitación de un edificio y no tiene los conocimientos para hacerla ni los recursos muchas veces, porque claro, un producto que viene de Suiza cuesta lo que cuesta. Entonces, para hacerlo bien, o sea, para hacer una casa pasiva, tienes que seguir sus criterios de hermeticidad. Y si no lo haces así, lo estás haciendo mal. No puedes querer hacer con productos de un almacén de construcción convencional una solución energética que vaya a dar un resultado bueno para el edificio. Entonces, o sea, eso es lo que yo pienso, que hay documentación y tal, que no hay que inventar nada. O sea, que tú coges referencias de arquitectura vernácula de pueblos, bueno, aquí mismo, del caserío vasco bueno, con eso ya tienes para tirar un rato, vamos. No tienes que irte muy lejos para conseguir soluciones que energéticamente funcionen bien y den respuesta a los problemas actuales. Eso es lo que yo pienso. Y nada más. Quizá por contestar, yo creo que no he dicho que no haya soluciones, de hecho he dicho que seguramente las hay. La cuestión está también en el costo que esas soluciones tienen y si realmente tiene sentido. Es decir, si para conseguir un ahorro de un 30% del consumo energético del edificio tengo que invertir como construir 2 veces el mismo edificio, pues prefiero seguir pagando la factura eléctrica, que es más sostenible que lo que estoy teniendo que invertir para hacer energéticamente eficiente ese edificio, ¿no? Yo iba más por ahí. Hoy día, afortunadamente, en arquitectura y ingeniería, pues como algún vecino me dice, ¿pero esto se puede hacer? Y hombre, pues sí, se puede hacer, pero ¿tiene sentido que lo hagamos? Hay cosas que se pueden hacer, pero que igual no tienen tanto sentido, ¿no? Yo iba más por ahí, ¿eh? No porque... Como ingeniero que soy no lo voy a cuestionar, pero creo que... Eso daría para otro debate. Sí quería terminar, bueno, por ir terminando, me han dicho que hay que terminar. Comentabas, Alex, ya más en el ámbito de la economía circular, bueno, dabas la importancia a las industrias creativas, bueno, entonces a la generación de materiales, ¿no? De nuevos materiales, de nuevos... ¿Cómo veis desde vuestra experiencia, bueno, los que podáis, esa ya implementación o puesta ya en marcha o en práctica de nuevas soluciones? Bueno, estamos hablando de reaprovechamiento de áridos, escoria, bueno, y otro tipo de soluciones, ¿no? Y que eso como desde vuestro punto de vista veis que es incipiente todavía. Bueno, desde la administración quizás también se han puesto en marcha, yo soy consciente que se han puesto en marcha pliegos también, ¿no? Para la contrarreacción en la que ya se empieza, ¿no? Ya se ha empezado a valorar pues ese tipo de soluciones, o sea, que pueden dar puntos, pero bueno, ¿cómo valoras tú la importancia en tu ámbito de ese tipo de industrias en la economía circular y en el ciclo de vida? Y bueno, y desde vuestra perspectiva actual, lo que os pueda sonar,
¿Cómo veis que está este tema? Yo creo que es algo fundamental. Antes le daba una pincelada en la exposición que he hecho. La valorización material es algo que tenemos que desarrollar todo lo que podamos. Evidentemente, en el orden de prioridades, el primero debe estar en la prevención, en la no generación de residuos, pero desde luego residuos como van a existir, la valorización material tiene que ser una prioridad para nosotros. Y cuando decía precisamente en ese sentido que tenemos que cambiar un poco, ¿no?, la concepción que tenemos o el modelo de gestión tradicional que hemos tenido, llevarlo a otro punto, elevarlo, y ahí es donde entendemos que las industrias creativas tienen muchísimo que decir en toda la parte del diseño, el ecodiseño, los materiales, el avanzar profundamente en obtener a partir del residuo nuevos procesos en los que recuperar materiales que nos sirvan para volver a hacer materia prima para todos nuestros procesos productivos, incluso constructivos. Desde luego esto es un reto fundamental que tenemos, pero también a la hora de diseñar, para que cuando diseñamos materiales que sean mucho más fácilmente reutilizables, mucho más fácilmente reciclables. Esto es una parte fundamental, porque eso nos va a permitir aumentar muchísimo más la circularidad, volver a introducir en el proceso todos los materiales, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí que tenemos que hacer, ¿no?, como has dicho, como dicen open mind, que dicen los open mind, tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra concepción, y tenemos que dejar que haya nuevos agentes que exploren esas nuevas vías. Insisto, el diseño, las industrias creativas, desde luego también en la construcción, la arquitectura, la búsqueda de nuevas soluciones, es algo que es fundamental. Bueno, hay ejemplos que se pueden seguir. O sea, yo he tenido ocasión de conocer de cerca la experiencia danesa, por ejemplo, en la materia de reutilización de materiales, y nos llevan kilómetros de distancia de ventaja en ese campo, ¿no? Y aquí estamos todavía muy verdes, en verdes no de ecológicos, sino verdes de que no hemos madurado en la parte de reutilización de materiales para la construcción, por ejemplo, ¿no? Que no hay, un poco en la línea de lo que se comentaba ahí, que no hay que inventar la rueda. O sea, basta con ir a Copenhague y ver lo que están haciendo allí. O sea, no. Sí. Sí, y desde la parte de la normativa yo creo que incluso trabajamos y tenemos un decreto de RCDs que respecto a la tecnología se nos ha quedado obsoleto, pero respecto al cumplimiento no está para nada obsoleto. Y la ley de administración ambiental ya requiere en las licitaciones públicas de obligado cumplimiento la intervención, la incorporación de materiales secundarios. Hemos hecho un análisis del grado de cumplimiento y también tiene ámbito de recorrido, y no hemos sido muy exigentes a la hora de exigir nada que no se había demostrado que era factible incorporar. Entonces ahí también tenemos que, por supuesto, hay que innovar. Y luego también hay que replicar, o sea, lo que funciona, ¿no? Esa parte, la parte del diseño con análisis de ciclo de vida es fundamental. Y en la parte de edificios, no lo hemos comentado, pero el uso, muchas veces, por mucha inversión que hagamos, si la gente que utiliza esos edificios no está concienciada de la importancia, pues al final vuelves a ver edificios con una temperatura o centros comerciales donde te puedes ir allí en verano con una temperatura, o calles que vemos que los centros comerciales, entonces, bueno, con gente que abre la ventana porque qué calor hace aquí, ¿no? Entonces el tema del uso y la concienciación también, cuando ha habido ya una inversión tanto pública o privada, también queda recorrido para actuar. Vale, para terminar, no sé si alguien del público quiere hacer una cuestión. De hecho. Hola, Guardión. Solo para alusiones,
porque me habéis citado en varias ocasiones, que no soy merecedor de tal cosa, pero por aportar también alguna cuestión. Por un lado, se ha hablado del problema que hay con los edificios que están catalogados. Como sabéis, tanto la normativa y la última EPBD recientemente aprobada establece una suspensión de alguna forma de todas las exigencias para estos edificios, con lo cual ahí hay que investigar muchísimo. El Departamento de Cultura debería aportar también criterios mucho más flexibles, porque incluso limita la posibilidad de facilitar la accesibilidad universal en estos edificios, algo que es ya una directiva desde el año 2018 obligatoria para toda la edificación. Pero sí que yo creo, no he oído a nadie hablar de la EPBD. La EPBD recientemente aprobada marca unos objetivos de descarbonización para todo el parque edificado, no solo el residencial, también el terciario, al 2050, con una reducción del 80%, no del 30%. Una descarbonización del 80% significa que en Euskadi vamos a tener que intervenir en el 100% del parque edificado, con medidas que en este momento el mercado está absorbiendo las subvenciones que se están concediendo, simplemente pues como está pasando con los alquileres jóvenes o con lo que pasó con las ayudas para el consumo del combustible de la gasolina, y que efectivamente ha elevado los precios a unos niveles en los que coincido con el concejal Asier Baunza. Muchas veces te llevan a reflexionar sobre si merece la pena esa intervención, pero es una intervención necesaria porque si no te enfrentas también a una situación de desalojo y realojo de los habitantes en esos edificios, muchas veces en situación de vulnerabilidad, con lo cual con una complejidad todavía más grave, más seria de lo que es simplemente la intervención física. En ese sentido también aportar, yo creo que también he echado en falta esa reflexión, la regeneración urbana no es solo el elemento físico del edificio y el espacio público, son las personas, es el trabajo que hay que hacer con el entorno social, que es lo que hemos estado intentando desarrollar desde el gobierno mientras que estaba en aquella posición, y que yo creo que es uno de los principales retos a los que nos enfrentamos. En ese sentido también aportar una reflexión que empezamos a trabajar sobre ella, espero que tenga continuidad en este momento, que es qué es lo que va a pasar con el paisaje urbano, con el paisaje de nuestras ciudades, donde a través de las intervenciones que se están haciendo en las envolventes de los edificios, en los próximos 20 años va a cambiar la fisonomía de nuestras ciudades si no somos capaces de incorporar algunos criterios desde el punto de vista del paisaje urbano. Puede ser que sea un problema o puede que no lo sea, que simplemente se transforma y ya está, y no pasa nada. Pero realmente ahí tenemos un reto al que tenemos que enfrentarnos. No, era para continuar un poco lo que ha dicho Nacho, pero bueno, es que aquí nos encontramos un poco con la burocracia. Es que para el 2030, para el 2040, pues ya hay que cambiar todo el parque edificado al 100%. ¿Y quién va a dar esas licencias? Se ahora tarda la administración en dar una licencia de obra en algunos ayuntamientos, 14, 15 meses, 2 años, cuando la ley te marca que son 3 meses, y si no funciona el silencio positivo. Pero claro, ¿quién que se juega sus cuartos va a... No, sin licencia hago una obra? Y lo digo porque los ayuntamientos pequeños a los que yo me he dedicado 40 años de mi vida, nunca tardamos 3 meses a dar una licencia, pero en esos ayuntamientos intermedios en todo Euskadi, que tardan una media de 14 meses, 15 meses, 2 años en dar una licencia de obra. Pero ¿qué va a pasar? O sea, habrá que darse autolicencias para hacer estos cambios, y es así. ¿Y cuánto se tarda, tú que conoces el tema, cuánto se tarda en hacer un plan general en un ayuntamiento pequeño? 7, 8 años, pero vamos. El ayuntamiento en el que yo he dedicado mi vida está igual que hace 40 años. Hemos hecho 4 cambios, pero que un cambio para ser igual el ayuntamiento que yo conocí cuando las inundaciones al de ahora, 7 años para hacer un plan general. Vamos, es que no puede ser. O sea, el plan, cuando se presenta el avance al de 3 meses, es exactamente igual. O sea, en 3 meses el plan general acabado es igual que el avance, pero han tardado 7 años. Ha habido que adaptarse a las distintas normativas sectoriales que se iban introduciendo mientras estaba la gestión, donde estaban las administraciones superiores, etc. Bueno, ya que el Nervión pasa por nuestro pueblo, pues cambiar el tema de aguas, cambiar el tema, claro, venga a modificar el mismo plan general.
pero la ciudadanía sin nuevo plan general, con las normas. Entonces, no sé, yo veo que todas estas cosas que nos vienen de Europa están muy bien, pero claro, estamos con la burocracia y yo soy en ese aspecto pues muy pesimista. O cambian mucho las cosas, o las licencias. Resulta que además, o sea, yo he hecho mucha culpa a los técnicos también. Antes el colegio tenía el visado urbanístico. Cuando te llegaba a un ayuntamiento pequeño que el proyecto no tenía ningún problema urbanístico, automáticamente los técnicos ya estábamos más confiados. Ahora se ha quitado el tema urbanístico de los colegios, el visado urbanístico, para quitar burocracia. Y claro, ahora los arquitectos municipales es que tenemos que mirar de todo, los arquitectos asesores de todo. Entonces parece que hay que hacer como otro checklist a todo el proyecto. Y queda con el resultado 14, 15 meses en algunos ayuntamientos. Y esto es verdad. O sea, los arquitectos que trabajamos también en estudios privados, lo sabemos, lo que tarda una licencia. El Ayuntamiento de Bilbao, en el cual tenemos margen de mejora. Tenéis margen de mejora, pero no es ese plazo de 14 o 15 meses. No porque no esté igual. No. Yo, por contestar algunas de las cosas que se han dicho, digo, tenemos margen de mejora y mucho margen de mejora en el tema de la concesión de licencias. No voy a escurrir el bulto en esa cuestión. También te diré que, con alguna expresión que has dicho, o sea, lo de las declaraciones responsables para obtener una licencia, al menos mientras yo sea el responsable de planificación urbana en el Ayuntamiento de Bilbao, ni por el forro. Porque por desgracia hay mucho irresponsable por ahí suelto. Y entonces, eso de yo prometo que mi proyecto cumple con toda la normativa urbanística y tiro millas, y luego cuando tienes una cooperativa de vecinos responsable del edificio descubres que la mitad del proyecto está mal, y arréglate tú con una comunidad de 100 cooperativistas a ver qué haces. No, o sea, me presentas el proyecto como lo tienes que presentar, cumples con todo lo que tienes que cumplir y luego te metes en la obra. Y al menos es mi opinión, acertada, desacertada, pero es mi opinión sobre esta cuestión. Con todo, tenemos que ser más ágiles, o sea, estoy de acuerdo contigo en que no podemos dilatarnos tanto. También es cierto, y por poner todos los... que yo no me oculto y siempre digo las cosas claras, que no todo es achacable a la administración pública. También estamos encontrándonos con prácticas los últimos años en determinadas empresas que presentan proyectos, en el que te presentan un proyecto básico y luego te tienen que presentar el proyecto ejecutivo, que se supone que es un desarrollo del proyecto básico. El arquitecto municipal ya se ha estudiado el proyecto básico, te ha dicho que ok, adelante, y el proyecto ejecutivo tendría que ser ya el desarrollo de aquello, y puedes discrepar en cositas. Y lo que nos estamos encontrando en que el proyecto ejecutivo es la versión 2.0 del proyecto básico que me has metido antes, que no se parece en nada. Porque me ha subido una altura, me ha retranqueado un piso, los vuelos son diferentes, la sala de instalaciones de pronto no está arriba, ya no está abajo, y me lo has cambiado todo. Y entonces resulta que lo que tenía que ser un puro trámite de check, el proyecto ejecutivo se corresponde con el proyecto básico, pues resulta que no, que me tengo que coger el proyecto ejecutivo y me lo tengo que revisar entero, de arriba abajo, porque me lo has cambiado todo. Y luego al cooperativista le dices, no, es que el ayuntamiento es lento dando las licencias. Fíjate, metí la petición, el proyecto básico lo metí en febrero, estamos en noviembre y todavía no tengo licencia. Digo, claro, porque en octubre me has metido un proyecto que no se parece en nada al de febrero. Y estoy empezando de cero a revisármelo todo. Entonces, esas cosas también pasan. Y no se dicen, pero también pasan. Y por desgracia, últimamente además estoy viendo que va a más, en lugar de ir a menos, este tipo de prácticas por parte del sector privado, ¿no? Y con la parte de la tramitación de los planes urbanísticos estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros hemos tardado 10 años en aprobar el nuevo Plan General de Bilbao. Y ya no... O sea, ajustes y modificaciones puntuales haremos, pero hasta dentro de 15-20 años no preveo que se vaya a hacer una revisión de plan general, por más que la normativa diga que hay que revisarlo cada 7-10 años. Estará otro en mi lugar, entonces, y a ver qué decide. Pero no creo que sea razonable. Es un laberinto el meterse a hacer cualquier modificación urbanística, porque cada nueva legislación básica que sale es una nueva vuelta de tuerca. Y yo, además, en este mismo foro lo he dicho más veces y no me canso en repetirlo, solamente le pido a los legisladores que no legislen más.
Perdón. No. Pues para terminar, agradecer nuevamente a Marimar Alonso, directora del área de acción climática de IOBE, Alex Peláez, director de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya, Javier Zuazola, responsable de proyectos de comunidades energéticas en Edinor, Álvaro Bellido, arquitecto, director de proyectos de SENER, y Asier Avanza, concejal de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao. Vuestra presencia, participación e implicación. Es que ricasco. Terminamos. Muchísimas gracias.